Reporte 100. En el Congreso del Estado hay legisladores que solicitaron licencia para irse a campaña. Son 31 diputados, si no me equivoco, 31 o 32. Ernesto Munro López es diputado del Congreso del Estado y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Bien, gracias a Dios, un gusto saludarte. Son 31, ¿verdad? 33. 33. A mí ya andaba sacando malas cuentas. 33 diputados. De los 33, ¿cuántos solicitaron licencia? 5 compañeras y compañeros tramitaron su licencia, particularmente la diputada Diana Karina Barrera Samaniego, el diputado Luis Arturo Robles Higuera, el diputado Oscar Eduardo Castro, la diputada Natalia Rivera Grijalva y la diputada Paloma María Terán Villalobos. Sí, y entran como suplentes, han llamado a los suplentes ya para que rindan protesta. El día de ayer se aprobó por el Pleno la determinación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en virtud de un comunicado que nos emite el Instituto Estatal Electoral para poder llamar a quienes efectivamente acreditan la elegibilidad para asumir como propietarios, y son, en el caso de Natalia Rivera Grijalva, Carmen Aida Díaz Brown Ojeda, en el caso de Luis Arturo Robles Higuera, Juan Francisco Ortega Armenta, en el caso de Óscar Eduardo Castro, Álvaro Martín Pérez Manjarres, en el caso de Paloma María Terán Villalobos, María Karina Olivares Rábago, y en el caso de Diana Karina Barreras, Almadelia Barriga Pacheco. Sí, ¿no fue entonces la suplente que participó en el proceso electoral, la suplente Diana Karina, que se presentó en el proceso electoral, que actualmente es comisionada del Instituto de Transparencia? No, porque precisamente por asumir esa posición nos comunicó Ana Patricia Briceño, se llama la presidenta de este instituto, comisionada presidenta, el día 21 de marzo, que no era su deseo ostentar la suplencia. Entonces, en virtud de ello, tuvimos que hacer una consulta precisamente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que nos determinara quién debería de asumir esa posición, y obviamente atendiendo criterios como prelación, pero también paridad de género, determinaron que fuera la diputada propietaria número 3 que había registrado el Partido del Trabajo en el Estado, que es esta persona, Almadelia Barriga Pacheco. Almadelia Barriga Pacheco. Los suplentes van a entrar a los grupos parlamentarios a los que pertenecen o pertenecían los legisladores que pidieron licencia, Ernesto. Como fueron electos, y cada quien tiene la libertad, obviamente, una vez asumiendo funciones, de encauzar su intención de agruparse o no en una expresión política. Yo quiero suponer que la mayoría, si no la totalidad, van a integrarse en las bancadas o los grupos parlamentarios en donde venían fungiendo o desarrollando su activismo político los propietarios, pero obviamente pues eso es algo que habrá de determinar cada quien en lo individual. Sí, bueno, Carmen Aida Díaz Brown es priista, Natalia Rivera era priista, se fue a Movimiento Ciudadano, y Carmen Aida Díaz Brown Ojeda sigue siendo priista. Quiere decir que tendrá nuevamente el PRI representación en el Congreso, Ernesto. Muy probablemente así sea. Sí. Yo tengo claro lo que tú estás expresando, sin embargo, como no ha tomado protesta y no lo ha manifestado, no lo puedo aseverar. Sin embargo, creo que efectivamente, previendo su filiación y su desempeño y desarrollo político, probablemente así sea. El PRI va a tener una representación parlamentaria dentro de esta legislatura, sí, durante los 65 días o lo que quede de esta licencia que tramitó la diputada Natalia Rivera Grijalva. Sí, la suplente de Ana Karina seguirá en el PT, me imagino. Hasta donde entiendo, sí, Juan Carlos, pero no tengo claro en dónde están militando, en dónde están participando. De hecho, estas personas a quienes el Congreso ya inició el trámite para que se les llame y tomen protesta el próximo 23. Sí. Sin embargo, puedo presumir que efectivamente Almadelia sigue militando en el PT, y como lo refieres, que Carmen Aida sí, está en el Partido de Revolución Institucional, y que precisamente ese partido volverá a tener una expresión política y formal dentro de esta legislatura. Y Paloma Terán Villalobos es del Partido de Encuentro Solidario, su suplente también es del PES. También, sí, sí. Ella sí se venía desempeñando como regidora en el ayuntamiento de
Agua Prieta, sí, y efectivamente milita dentro del Partido Encuentro Solidario. Sí, Luis Arturo Robles Higuera, ¿es diputado de qué partido? Morena. Morena. ¿Su suplente es de Morena? Entiendo que sí. Sí, Óscar Eduardo Castro es de Morena también, ¿su suplente es de Morena? Sí, a él sí lo conozco, porque tiene origen en Puerto Peñasco, como sabes yo tengo mi residencia permanente allá. Sí. Conozco a Álvaro Martín, que es el suplente, y obviamente conozco al diputado doctor Óscar Castro, y ambos militan en Morena. Entonces, la única modificación que va a haber en la correlación de fuerzas en el Congreso del Estado es la diputación de Natalia Rivera. MC pierde un diputado, vamos a decirlo así, y el PRI recupera un espacio, en resumen, por lo que se ve. Es correcto. Sí, ahora Ernesto Munro, la diputada, bueno, la futura diputada Díaz Brown, promovió recursos legales para ser llamada por el Congreso, porque desde su perspectiva ustedes se tardaron en hacerla, en convocarla. ¿Por qué se tardaron? Yo no considero que nos hayamos tardado per se. Por principio de cuentas estamos creo que es 18 el día de hoy. Prácticamente en 2 semanas de iniciado el mes complementamos con todo el procedimiento para que estas personas puedan formalmente y apegado a derecho tomar protesta. ¿Por qué refiero que a principios de mes se inicia el procedimiento? Porque es cuando entran efectos, particularmente en el caso de la diputada Carmen Aida Díaz Brown, la posibilidad de asumir su cargo. Debemos de expresar muy puntualmente, Juan Carlos, que las suplencias no pueden traducirse en una diputación propietaria de manera automática. Se tiene que seguir un procedimiento apegado al marco jurídico aplicable, a saber, la Constitución local, que prevé en su artículo 31 quiénes pueden ser diputados locales, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Lo que sucedió fue que en diferentes momentos durante el mes de marzo, como bien lo referíamos al inicio de esta entrevista, 5 diputadas y diputados de esta 63 legislatura tramitaron sus licencias, algunos con alguna fecha de ingreso y obviamente con determinados días para que pudiera mantenerse vigente dicha licencia, y otros en fechas posteriores. En el caso de Natalia Rivera, presenta una licencia por 65 días para hacerse efectiva a partir del 31 de marzo. Sí. Inmediatamente después, el 1 de abril, se recibe por correspondencia un escrito de Carmen Aida Díaz Brown, en donde nos solicita ser integrada a esta legislatura, es decir, que le mandamos llamar. Sin embargo, esa correspondencia llegó a nosotros, y digo a nosotros porque me la dirige a mí como presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y a la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Cota Ponce, de una forma individual. No la dirige al poder o no le da un cauce institucional. Esta correspondencia de forma individual, como nos llegan muchas otras solicitudes, pues se va prácticamente al bulk, digamos, del correo, y cuando nos percatamos, porque nuestros asistentes nos citan precisamente los escritos, de que no era un tema personal solicitando un trámite de beca o solicitando un pie de casa, sino un tema institucional, optamos de inmediato por darle el trámite o el cauce institucional, por lo que se le dio entrada en la Gaceta publicada el lunes 8 de abril, donde se puede advertir precisamente que en la correspondencia del Poder Legislativo se integran los escritos tanto de ella como también del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rogelio Díaz Brown. ¿Por qué tomó, digamos, esa semana en entrar por correspondencia? Porque precisamente al haber turnado su escrito el 1 de abril y haber entrado de una forma personal y no institucional, ya no dio tiempo para publicarlo en la Gaceta correspondiente el miércoles 3 de abril, tomando en cuenta que para poder un tema ser integrado en el orden del día deben de correrse traslado al menos 48 horas, Juan Carlos. Entonces sencillamente no dieron los tiempos, se optó por publicar en la Gaceta de la semana siguiente, y también es preciso puntualizar que el Congreso tiene un acuerdo validado por el Pleno para que este mes de abril se sesionen solamente los días martes y miércoles, en contraposición como se viene sesionando durante el resto de la legislatura, durante los días martes y jueves, porque existen todavía trabajos de remodelación en el área del Pleno que necesitan de una atención, y obviamente por solicitud expresa de las personas que están a cargo, por seguridad de los integrantes de esta legislatura,
y por un acuerdo del Pleno se tomó esa decisión de sesionar solamente en el mes de abril durante los días martes y miércoles. Entonces, a la siguiente semana es cuando se lee en correspondencia precisamente estos escritos y comienza a dársele curso a el trámite específico de Carmen Aida. Pero también debo decir que nosotros tenemos un obstáculo para mandar llamar en lo inmediato. Tal vez en otras legislaturas sea diferente, también debo puntualizar, sí. Pero yo no quiero hablar por lo que haya sucedido antes, sino lo que me consta y lo que me toca administrar a mí. Un obstáculo que no permite la toma de protesta inmediata a los suplentes es que hoy, a partir del 2023, estamos obligados a cumplir con una ley 3 de 3 que prohíbe el ejercicio de cargos públicos a deudores alimentarios y a quienes ejerzan algún tipo de violencia familiar, por mencionarte alguno de los tipos. Eso no puedo validarlo yo como autoridad de un poder que a raíz de la gran reforma electoral de 2014, en donde el PRI tenía en el Congreso Federal 214 diputados y fue la bancada que en esa mayoría votó precisamente a favor de esa gran reforma, pues fue partícipe y artífice, le limita las facultades de determinación precisamente en este sentido a los congresos estatales y a los congresos y al Congreso Federal, y básicamente fortalece las figuras del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad que corresponda. Entonces, sí. El PRI sabe muy bien cuáles son los procedimientos porque ellos los avalaron y los impulsaron, pero además el PRI tiene 78 años, desde 1946, integrando congresos estatales, entonces saben perfectamente bien cuáles son los procedimientos. Curiosamente, en esta legislatura en la que pierden representatividad, se les olvidan cuáles son esos procedimientos y deciden, como te digo, acelerar o tratar o intentar acelerar los procedimientos para tal vez, en medio de un marco político electoral, que el Congreso pueda caer en algún tipo de falla o en la parte de articulación de estos llamados. Sí. Te reitero, tenemos esta limitante de la ley 3 de 3, hay 2 varones que están asumiendo las veces de suplente y que próximamente van de ser diputados propietarios que pudieran encuadrarse en este supuesto. Yo tengo que consultar al Instituto Estatal Electoral sobre la elegibilidad de estas personas, porque lo que sucedió en 2021 puede ser muy distinto a lo que está sucediendo en 2023, pero además tú mencionabas el caso de Ana Karina Barreras, en donde su suplente es, por cierto, la comisionada presidente, en este caso del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y que había enviado un oficio pertinente el 21 de marzo en donde nos decía, yo no quiero ser. Entonces yo no puedo definir tampoco como presidente de la CRIC, ni mi compañera diputada Betty Cota como presidenta de la mesa directiva, quien asume las veces de diputada propietaria en sustitución, en este caso, de la diputada Ana Karina Barreras del PT. Entonces, básicamente eso es lo que nos, digamos, obligó a consultar al instituto. El instituto nos responde el 15 de abril, quienes deberán de asumir como propietarios. El proceso obviamente continuó como debía de ser. Nosotros como CRIC determinamos integrar precisamente este acuerdo para que pudiera ser votado el día de ayer en la sesión ordinaria del 17 de abril y se les manda a llamar ya de manera efectiva a estas personas que ya referimos para que puedan tomar protesta el día 23. Entonces yo creo que, reitero, nos hemos ceñido estrictamente a un procedimiento legal de acuerdo al marco vigente, aplicable, y en ningún momento fue nuestra intención, de ninguna manera, como lo ha venido argumentando Carmen Aida Díaz Raúl, violentarle sus derechos político-electorales, mucho menos atentar contra su género. Al contrario, yo creo que más bien de su lado ha habido una presión o intención de acelerar los procedimientos. Sin embargo, el Congreso pues no está ni va a caer en presiones de orden político, y al contrario, vamos siempre a procurar que la legalidad prevalezca y, por supuesto, al ser los impulsores de iniciativas de ley, de reformas de ley, pues vamos a procurar también en todo momento ser quienes sienten el precedente para que se respete precisamente el marco legal. Ernesto Monroe, muchas gracias. Estamos en contacto, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara. Gracias. Reporte 100.